Buenos días. Por parte de Exhibit les damos una cordial bienvenida. En Exhibit estamos 100% dedicados a lograr que nuestros clientes puedan sacar conocimiento de sus datos, utilizando para ello las herramientas analíticas líderes de la industria y un equipo de consultores certificados, expertos en facilitar que las organizaciones logren orientarse en los datos. No dejen de preguntar cómo podemos ayudarles para que sus datos apoyen el proceso de toma de decisiones. Hacemos lo necesario para lograrlo, desde la extracción, transformación y limpieza de sus datos, la visualización de estos, creación y entrenamiento de modelos de Machine Learning, hasta la implementación de una cultura analítica a través de un plan que les permite muy fácilmente elevar el nivel de madurez analítica de su organización. Agradecemos entonces su participación a este webinar titulado Mejore el gobierno de los datos en el entorno de análisis con Tableau Data Management. Tendremos como facilitador al ingeniero José Mon, consultor senior de inteligencia de negocios en Exhibit de Centroamérica, con vasta experiencia en proyectos de una amplia diversidad de sectores de la industria. Recomendamos que vayan anotando sus preguntas en el chat en la medida que vayan surgiendo, pues las mismas serán respondidas al final de la presentación. Agradecemos que mantengan sus micrófonos apagados durante la exposición para facilitar la comprensión de la audiencia y que estén atentos a las indicaciones del expositor acerca de la dinámica a seguir. Con ustedes entonces, José Mon. Y vamos entonces a empezar con una pequeña explicación acerca de lo que vamos a hacer, de lo que vamos a ver hoy. Empezamos pues a explicar o vamos a hablar acerca de lo que es Tableau Data Management, que es un add-on que se necesita hoy día y van a ver la necesidad y van a ver el porqué o la razón de ser de este producto, de este add-on, en donde tiene dos principales funcionalidades. Una que es Tableau Preconductor y la otra que es Tableau Catalog. En este sentido, pues, vamos a empezar primero a especificar qué es Tableau Data Management. Ya habíamos comentado, pues, que es un add-on, ¿verdad? Es una aplicación que se embebe a través de Tableau Server o de Tableau Online. Es un conjunto de funciones y funcionalidades que ayuda a los clientes a administrar el contenido y los activos de datos del entorno de Tableau Server o de Tableau Online. Las funcionalidades también, como ya mencionábamos, son Tableau Preconductor y Tableau Catalog. Pero, ¿qué es cada una de ellas? Veamos o empecemos con Tableau Preconductor. Tableau Preconductor ayuda a monitorear, administrar y gobernar los flujos y mantener sus datos actualizados siempre. Y vamos a hacer un paréntesis aquí para ahondar un poquito más en esta descripción. Básicamente, nosotros cuando adquirimos los productos de Tableau, llámese Tableau Server o Tableau Desktop, automáticamente tenemos de forma gratuita una aplicación que se llama Tableau Prep. Ese Tableau Prep no nos cuesta nada. Sin embargo, nos es muy útil, ¿verdad? Nos aporta muchísimo valor en el sentido de que el usuario final, no necesariamente un usuario de TI, el usuario de negocios, ¿verdad? Puede conectarse a las distintas fuentes, llámese Excel, llámese Access, o inclusive a pequeños datamart que son dedicados, pues, para esta área de negocio. Esta persona entonces puede cruzar, digamos, si tiene sus ventas y generalmente los presupuestos lo tienen en Excel. Entonces, ese cruce a veces se les complica mucho a los usuarios para poder cruzar eso y sobre todo si hablamos de Excel, que los usuarios a veces quieren manejar todo en Excel, pero el Excel tiene un límite de filas que puede soportar. De hecho, no se puede llevar a ese límite de filas. Entonces, ahí es donde entra o sea, la importancia de esta herramienta de Tableau Prep, en donde esta persona puede utilizar esto como si fuese un mini ETL, en donde se conecta a las distintas fuentes, las puede mezclar, puede hacer cálculos, puede hacer transformaciones y al final puede entonces entregar los datos ya sea en un archivo propietario de la herramienta, un punto Hyper, o probablemente publicarlo directamente en Tableau Server si es su necesidad. Ahora bien, eso está muy bien, está perfecto. Sin embargo, nos encontramos con la disyuntiva o la situación de yo necesito ejecutar y correr estos flujos de forma automática y de forma diaria o periódicamente o, ¿por qué no?, varias veces en el día. Sin embargo, ahí es donde entonces tenemos que entrar en algunas construcciones o de repente hacerlo de forma totalmente manual y
aquí es donde entonces Tableau Preconductor nos ayuda a poder automatizar esos flujos. Y no solamente automatizarlos, sino poder tener una visión 360 de lo que pasa, digamos, en la gobernanza de los distintos flujos que se tengan. E igualmente controlar o saber si el flujo se ejecutó bien y se ejecutó mal, que me mande un correo y probablemente que me dé una luz de por qué se dio el error, ¿verdad? Entonces esto es algo bastante útil, es muy cómodo, es una herramienta indolora porque evita algunos de los problemas que vamos a ver más adelante si no utilizamos esta herramienta y tratamos de utilizar entonces otros paliativos, ¿verdad? Como si fuesen estos medicamentos genéricos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver entonces cuando ya hablamos propiamente de una herramienta como Tableau Preconductor. Ahora bien, es Tableau Catalog, ¿verdad? Es otra vertiente del Tableau Data Management. Tableau Catalog ayuda a descubrir datos, conservar activos de datos, comunicar la calidad de los datos, realizar análisis de impacto y rastrear la dependencia de los datos utilizados en el contenido de Tableau. Bien, vamos a quitarle un momentito el zap a toda esta descripción y vamos entonces a hablar un poquito acerca de Tableau Catalog. Tableau Catalog es una funcionalidad excelente para Tableau Server en el sentido de que nos crea una radiografía completa de todos los objetos que tenemos en nuestro servidor. ¿Qué quiere decir esto? Una vez que nosotros activamos esta funcionalidad en Tableau, Tableau Server sobre todo, ¿verdad? O en Tableau Online, lo que podemos es, o esta herramienta lo que hace es indexar todos esos objetos. Es decir, crearle como especie de un trace y saber, por ejemplo, un libro de trabajo, un punto, o digamos, un libro de trabajo, llámese una fuente de datos, llámese un flujo también de Tableau Pre, ¿por qué no? Saber entonces ese libro de trabajo, de dónde nace, digamos, hacia arriba de él, a qué base de datos está conectado, cuál es la fuente de datos o las fuentes de datos que están metidas dentro de ese libro de trabajo, ¿verdad? ¿Quién es el dueño o, digamos, la persona responsable de esa fuente de datos? ¿Verdad? Inclusive también poder saber, inclusive si a la fuente de datos que nos estamos conectando, esos datos están certificados y son fiables, eso hacia arriba de ese libro de trabajo o de ese flujo. Ahora bien, hacia abajo también podemos saber, y ya eso básicamente lo sabemos de muchas formas, podemos saber inclusive cuáles son las distintas vistas que están dentro del libro de trabajo. Pero hay algo que sí a veces se nos complica un poco y el tema de saber, digamos, las distintas tablas que están dentro de este libro, las distintas columnas que están dentro de este libro, inclusive cuando vemos un dashboard, una vista publicada, que estamos viendo un cálculo allí, por ejemplo, digamos un profit ratio, en donde lo natural es hacer una suma de ganancias entre la suma de las ventas, ¿verdad? Pero la verdad, como estoy viendo un dato medio extraño allí, yo quiero saber cómo es que se hizo ese cálculo realmente. Entonces ahí es donde le ponemos como si fuese una linterna, ¿verdad? Una luz, un flashlight, ¿verdad? A esos distintos campos calculados y lo podemos ver al vuelo, podemos verlo estando en la publicación misma, sin tener que ir al libro de trabajo en donde se creó aquel dashboard, ¿verdad? Entonces esto le da una mayor seguridad, confianza, ¿verdad? A cada uno de los usuarios. Y otra cosa también que no he mencionado y que es muy importante saber, este add-on está pensado principalmente en el usuario final. Es decir, yo no necesito ser administrador del servidor para poder disfrutar de estas virtudes. Bien, ahora hablemos de las características, específicamente Tableau Preconductor. Está digamos, la disponibilidad de poder programar la ejecución de los flujos, supervisar el estado de los flujos, velar por el rendimiento de los flujos y aprovechar lo que es el API de red de Tableau, que no es más que programación de flujos mediante el script, ¿verdad? Ahora, todo esto, digamos, resumido, estamos hablando de poder tener gobernanza acerca de todos nuestros flujos, desde el momento en que los programamos, inclusive desde el momento en que los publicamos, inclusive al momento de publicarlos, tenemos la opción de poder embeber, ya sea las distintas fuentes o hacer una conexión directa a las distintas fuentes, ¿verdad? Y hay algunas observaciones que es bueno saberlo ya una vez que se adquiere el producto acerca de las distintas conexiones en vivo
que se hagan a las distintas fuentes cuando se publica en Tableau Server o en Tableau Online. El tema de poder supervisar, ¿verdad? Cada uno de los estados de los flujos es también vital, ¿verdad? De hecho, estamos también en una posición muy buena en el sentido de que si mientras el flujo esté funcionando y corriéndose, ejecutándose de forma correcta, pues estamos felices y tranquilos. Solamente vamos a tener una alerta en el momento que nos manda un error o el flujo tenga un error y nos automáticamente nos manda un correo electrónico a nuestro celular o a nuestro email, ¿verdad? Entonces eso de una vez nosotros podemos tomar acción y hacer las correcciones debidas. Entonces ese es un tema bien importante, aparte de velar por el rendimiento de los flujos, sin tener que abrir el flujo, sin tener que correrlo, yo puedo saber ya cuánto tiempo toma en la ejecución de cada uno de los flujos, ¿verdad? Para tener una idea. Ahora bien, las características de Tableau Catalog nos da entonces el tema de toda la permisología sobre los metadatos. Podemos tener una experiencia de conexión ampliada. Podemos llegar al descubrimiento de los datos. Podemos tener entonces también una búsqueda ampliada. Etiquetar activos externos también. Y con la idea, pues, de tener, digamos, mayor conciencia de a lo que nos estamos nosotros enfrentando o utilizando o inclusive exponiendo a las distintas áreas de negocio. Tener la plena seguridad y la confianza de que lo que estamos nosotros utilizando está correcto, está bien, y saber entonces desde dónde nace y en dónde muere o en dónde termina. Tener todo entonces el linaje, ¿verdad? De cada uno de los objetos del servidor de Tableau. Aparte de eso, se pueden certificar las bases de datos y tablas, establecer advertencias de calidad de datos, análisis de dependencias e impacto. Esto también ahorita lo vamos a ver, es bien interesante, ¿verdad? Podemos obtener un detalle de los datos, como esa era la parte en donde les comentaba, publicado el dashboard en el servidor, digamos, viendo la vista, haciendo nuestro análisis, podemos una vez saber cuáles son los cálculos, cuáles son las columnas que están interviniendo entonces en cada uno de esos tableros. Podemos añadir descripciones a los activos también, muy útil también. Hay veces que nosotros no sabemos realmente esas columnas, qué es, para qué nos sirve, cómo se come, cómo se utiliza eso, en qué momento lo debo utilizar, ¿verdad? Entonces estas descripciones son bastante útiles también. Pero ahora, para poder entender o digamos comprender, más bien, discúlpenme, para poder comprender bien cómo va a funcionar este add-on, vamos primero a entender lo que es la arquitectura de Tableau Server, ¿verdad? En este sentido, pues, todo servidor de Tableau se compone de muchísimos sitios. ¿Cuántos sitios de Tableau cuántos sitios puede tener un servidor de Tableau? Puede tener N cantidad de sitios, ¿verdad? En donde los sitios pueden ser países, por ejemplo, un sitio puede ser, por ejemplo, Panamá, Costa Rica, Colombia, ¿verdad? Pueden ser distintos ambientes, como pudiera ser ambiente de producción, ambiente de calidad y ambiente de desarrollo o de pruebas. Pueden ser empresas también, empresa 1, empresa 2, empresa 3. Hay negocios, hay muchos negocios que es un hall de empresas, ¿verdad? No es solamente una sola empresa. Los sitios también pueden ser departamentos, ¿verdad? Los sitios pueden ser unidades de negocio. Pero algo bien importante que hay que considerar a través de los sitios es que los sitios son entes totalmente independientes. De hecho, todos los objetos que estén en un sitio, llámense estos, libros de trabajo, fuentes de datos, flujos, ¿verdad? Métricas, ¿verdad? Inclusive los usuarios de cada sitio no saben de la existencia de otros sitios. Para ellos no existe otro mundo. Es decir, que no se pueden compartir información entre los distintos sitios, ¿verdad? Los sitios son totalmente entes independientes, ¿verdad? Esto también es importante saberlo. Ahora bien, cada sitio se puede dividir en muchísimos proyectos. ¿Cuántos proyectos puede tener un sitio? También puede tener N cantidad de proyectos. Y los proyectos pueden ser, de hecho, lo mismo que lo que definíamos acerca de los sitios. Pueden ser países, ambiente, empresa, departamento, unidad de negocios, etc. Pero adicional a eso, también los proyectos pueden ser respuestas a preguntas de negocios, pueden ser entregables, etcétera. Ahora bien, aquí es donde tenemos que aclarar, y de hecho creo que sería bueno más adelante incluir aquí en dónde es que entra el add-on, ¿verdad? El add-on entra entonces en un sitio o dentro de cada sitio, ¿verdad? Pero dentro de cada sitio empezamos entonces a indexar todos los objetos que estén dentro de ese sitio. Llámense, como les digo, proyectos, bases de datos, fuentes de datos,
libros de trabajo, dashboard, vistas, métricas, flujos, ¿verdad? Ahora bien, lo bueno también de los proyectos, y de acuerdo a la permisología, los objetos que están dentro de cada proyecto sí pueden ser compartidos en distintos proyectos de acuerdo al otorgamiento de permisos que se le den a los usuarios, ¿verdad? Eso es también importante saberlo. Ahora bien, cada proyecto se divide también en muchísimos libros y esto también, aquí creo que también otra sugerencia mejora para poder comprender mejor esto, que no solamente los proyectos pueden tener libros, también pueden tener fuentes de datos y pueden tener flujos, ¿verdad? Entonces, ahorita para, digamos, ejemplificar mejor esto, vamos a suponer que los libros también están incluidos allí, flujos, fuentes de datos, ¿verdad? Ahora bien, luego de eso, cada libro se divide también a su vez en muchísimas vistas. Y cuando hablamos del lenguaje de servidor de Tableau, las vistas son dashboards, son historias y son las propias vistas per se. Hasta allí todo bien, está todo perfecto, es un mundo ideal, ¿verdad? Es un fantasilán a veces, ¿verdad? Sin embargo, la realidad, cuando ya estamos en un servidor de producción, nos encontramos con que hay muchísimo, cuando empieza a crecer la comunidad, empieza a crecer los objetos que hay dentro del servidor, que ya le perdemos el rastro, ese libro, de dónde viene, a quién pertenece, qué está mostrando, quiénes son, cuáles son las tablas, qué cálculos tiene ahí, qué columnas tiene allí. Entonces, en este sentido, pues, aquí es donde tenemos una situación que en la medida que vamos olvidándola, esa situación va creciendo muchísimo, muchísimo más, ¿verdad? Pues allí entonces se da entonces todo un muladar, ¿verdad? Se da todo un tema, un tejemeneje, ¿verdad? Se da, digamos, como si fuese un plato de espaguetis, en donde no se sabe dónde inicia un espagueti y dónde termina el otro espagueti, ¿verdad? Entonces allí es donde tratamos de alguna forma de amalgamar y saber, ok, listo, este libro pertenece a este proyecto pertenece a esta fuente de datos, esta fuente de datos está conectada a tal base de datos o a tales bases de datos, y tratamos entonces malamente de empezar a armar entonces todo ese tema de dónde nace o qué pertenece a cada cosa, ¿verdad? Ahora bien, en ese sentido, muchas veces nos damos cuenta al final de que tenemos un problemita, ¿verdad? Y nuestro jefe nos dice, bueno, pues ¿cuál es el problemita? No le veo ningún problema, todo está y todo el mundo está nutriéndose de la información, está todo perfecto, entonces no hay ningún problemita, pero sí realmente sí hay un problemita, ¿verdad? Porque, digamos, ahí es donde empezamos, listo, ¿qué tal si yo cambio un campo, una columna? ¿Qué tal si yo cambio o elimino un libro de trabajo? ¿Qué tal si yo edito un proyecto? ¿A quiénes afecto? ¿Listo? Y eso es importante tener esa visualización. Ahora bien, y tratando entonces de solucionar este tipo de situaciones, nos enfrentamos y empezamos a crear diccionarios en Excel. Y podemos llenar de muchos diccionarios. De hecho, hay muchas, se puede hacer alarde, digamos, de algunas personas que llevan unos diccionarios meticulosamente creados en Excel. Sin embargo, cuando queremos saber de una vez un dato, un libro, una fuente, llegar a esos Exceles es como estar leyendo el chino, ¿verdad? Porque no sabemos en dónde inicia, dónde termina, ¿verdad? Que con un solo clic a través de Tableau Catálogo podemos ver todo el trace, podemos saber todo de una sola vez, ¿verdad? Ahora bien, en ese sentido, también, aparte de los diccionarios en Excel, adoptamos métodos sofisticados, ¿verdad? Entonces, podemos guardar también inclusive algunas bitácoras y de forma independiente, clasificarlas, meterlos en archiveros, meterlos en distintos sistemas que eran métodos que usábamos en los años 70, años 60, ¿verdad? Y lo que hacemos hoy día es heredar esos mismos métodos arcaicos, ¿verdad? Sin saber, ¿y por qué eso se hace así? Ah, bueno, porque así me enseñó, así me enseñaron, mis jefes me enseñaron así. Y seguimos entonces con esa misma, o sea, reproduciendo esa mala forma de trabajar, cuando podemos aprovechar entonces todo lo que nos ofrecen los nuevos tiempos, ¿verdad? Ahora bien, aquí es donde entra entonces a rescatarnos Tableau Catálogo, sencillamente. Pero antes de empezar a ver Tableau Catálogo en vivo, vamos a explicar también acerca de Tableau Preconducto principalmente. Así que vamos ahorita a imaginarnos que tenemos muchísimos flujos y queremos ejecutarlos, ¿verdad? Ahora bien, esos flujos sencillamente, para poder ejecutarlos tenemos tres opciones, ¿verdad? Y la mayoría de nuestros clientes, ¿verdad? O muchos de ellos, no vamos a decir que la mayoría, pero muchos de ellos utilizan
las dos primeras opciones. Vamos a ver cuál es una de ellas. La primera opción. La primera opción es, listo, tengo los flujos, necesito correrlo, así que me paro a las 3 de la mañana, abro el flujo, le doy clic y lo ejecuto y listo. Al día siguiente tengo que hacer lo mismo, me levanto a las 3 de la mañana, le doy clic al flujo y lo ejecuto. Y así me voy todos los días, pero puede ser que un día o me levante tarde o no me levante y resulta pues que no tengo los datos actualizados, ¿verdad? O se anda en corredera porque a la reunión de seguimiento mensual resulta que los datos están atrasados de hace 2 o 3 días atrás, ¿verdad? O peor aún, ¿qué tal si hay flujos que necesitamos correrlos a cada hora? ¿Verdad? Entonces vamos a estar ahí pendientes, activando alarmas en nuestros celulares para que a cada hora abramos el flujo y lo corramos. Pues realmente es subutilizar un gran recurso que tenemos. Ahora bien, tenemos una segunda opción. La segunda opción para ejecutar los flujos es llenarnos o empezar a crear puntos BAT, empezar a crear archivos JSON para embeber las credenciales en donde podemos en evidencia cualquier usuario que entre a esa máquina, abra ese archivo, ese punto JSON, ¿verdad? Y puede ver fácilmente las credenciales de conexión, todos los datos de conexión, inclusive agarrar ese punto JSON y llevárselo, ¿verdad? O enviárselo por correo o tomarle una foto, ¿verdad? Entonces ahí ya se viola o se tiene un tema de seguridad, una fisura de seguridad. Ahora, bien, ¿qué pasa? Que al llenarnos entonces de puntos BAT por todos lados, vamos creando pequeños Frankenstein, ¿verdad? Con el brazo de una fuente de datos, con la pierna de otra, digamos, de otra fuente y de otros Exceles. Creo que hay un micrófono abierto por allí. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Que resulta que al final armamos y tenemos un gran Frankenstein y lo peor aún, que muchas veces estos puntos sufren errores, sufren problemas, se dan problemas y lo peor aún que no sabemos ni siquiera por qué a veces se dan esos errores, cuál fue la causa del error. Ni siquiera podemos tener, en muchos casos, a veces no tenemos la notificación por envío electrónico de solo el error. No quiero un envío electrónico de cuando se inicie a ejecutar el flujo. No, eso no me sirve porque va a llegar todos los días que voy a tener tantos correos de que el flujo se empezó a correr, pero realmente no voy a tener un correo electrónico único que me diga cuando el flujo tuvo error. Primero. Segundo, nos enfrentamos a la situación también, Tableau como empresa, siempre en busca de tener mejoras, empieza entonces a hacer actualizaciones a las distintas aplicaciones de Tableau Prep. Y solo con cambiar de una versión a otra, esas rutas que están apuntando los puntos BAT y los puntos JSON cambian, ¿verdad? Y ya también mandan error. Entonces, cada vez que subamos una versión, necesitamos entonces, si nosotros podemos, entendemos el script, podemos nosotros manipularlo, tendremos que estar pendientes de eso o llamar a Exhibit para que los ayude entonces a corregir o enrutar de nuevo esos errores, ¿verdad? Ahora bien, hay una tercera opción, que es la que nosotros recomendamos, ¿verdad? Que es la de Tableau Preconductor, en donde podemos correr los flujos de forma automática, programarlos, tener visibilidad, tener gobernanza, tener pleno control sobre ellos y sobre todo, estar pendientes cuando nos llegue un error sobre algún flujo que esté corriendo, se esté ejecutando. Pues ahora sí, dicho esto, vamos ahora sí entonces a la demo. Vamos entonces a hacer un pequeño alto por acá. Y nos vamos a... Empecemos aquí en el servidor, ¿verdad? Ahorita estamos en un servidor. De hecho, me vine por la parte de explorar y me voy... Ahorita vamos a empezar a explicar lo que es Tableau Preconductor. Así que voy a ver todos los flujos que tenemos en este servidor de pruebas. Aquí tenemos varios flujos. De hecho, podemos cambiar el método de visualización de cada uno de ellos, ¿verdad? Y en este caso, si lo ponemos en lista, podemos ver entonces no solamente el nombre del flujo, sino también el proyecto en el que pertenece y los distintos propietarios y cuándo fue modificado. Vamos a entrar a este primer flujo que está acá, que está publicado en Tableau Server. Bien, aquí vemos este flujo, ¿verdad? En donde tenemos las distintas fuentes. Esto que estamos viendo es casi una foto, sin embargo, los flujos son sujetos también a poder editarse a nivel de la web, que no es tema de este curso, pero es bueno saberlo. Entonces, tenemos distintas fuentes, ¿verdad? Tenemos, de hecho, también dos salidas y algunas transformaciones en el medio. Aquí podemos entonces ejecutar cada una de las salidas, básicamente,
Y aquí también tenemos entonces el estado, que en este caso tenemos algunos errores que hemos recibido a través de los distintos flujos. Y podemos también programar tareas de ejecución de los flujos. Si le damos un clic aquí en crear nueva tarea, a este flujo podemos seleccionar entonces cualquiera de las periodicidades para actualizar este flujo. Pueden ser de todos los días o cada hora, cada 2 horas, los primeros de cada mes, el fin de cada mes, ¿verdad? Entonces aquí tenemos una gama de sabores para escoger la programación que queremos adaptar. Ahora bien, otra cosa también, y algo muy útil, que nosotros podemos inclusive programar tareas específicas para las distintas o tareas distintas más bien para las distintas salidas, ¿verdad? Y podemos también, en caso tal de que aplicase, hacer actualizaciones completas o actualizaciones incrementales, ¿verdad? Igualmente podemos ya sea seleccionar todas o cada una de ellas para agendarle una tarea distinta o agendar una tarea general para todas las salidas del flujo, ¿verdad? Esta es una forma. Ahora bien, con relación al tema de los errores, pues también aquí nos da una luz de cuál puede ser el error. Dice acá, la ruta de archivo de salida no es válida o usted no tiene permisos para escribir en el archivo. Verifique los permisos, compruebe si esta ruta de archivo está en la lista de admisión o use una ruta de archivo de salida válida. Ah, ok, listo. Lo que pasa es que una vez que tenemos esto en Tableau Server, y necesitamos entonces poner en alguna ruta del mismo servidor una carpeta segura en donde estén todas las entradas u otra carpeta segura en donde estén todas las salidas y decirle a Tableau que esas dos carpetas es donde él debe ir a buscar los inputs y donde debe ir a escribir los outputs. Sencillamente, una vez con hacer eso, que es algo también muy sencillo de hacer, pues ya no vamos a tener ese problema, ¿verdad? Esa es una, si hablamos de Tableau Server, ¿verdad? Igualmente podemos ver acá lo que son las distintas conexiones, ¿verdad? En estos casos son todos los inputs que tiene este flujo. Podemos ver las tareas programadas, que ahorita no hay ninguna, de hecho ahí vimos que podíamos crearlas, no las hemos creado. Tenemos un historial de ejecución también y tenemos un linaje que de hecho de eso vamos a hablar después. Pero por ahora me gustaría ver, por ejemplo, tengo un ejemplo aquí, ahorita vamos a ver, déjenme pasar por acá un segundito. Este es un ejemplo de correo que no es el flujo, ¿verdad? Ahorita es otro flujo que ahorita les voy a mostrar de un error, ¿verdad? Y nos llega el correo electrónico solamente cuando se dan errores en el flujo, ¿verdad? Y nos da toda la información necesaria. Bien, una vez enseñado esto, ahora vámonos a los demás flujos. Un segundo, a ver. Ok, vamos a explorar y vámonos por acá a todos los flujos. Perfecto, aquí está. Entonces vamos a entrar ahorita en esta super tienda, ¿verdad? Lo mismo, también tenemos n cantidad de salidas, tenemos n cantidad eh, de entradas. De hecho, mientras hablo voy a ejecutar este flujo. Aquí de hecho me dice cuándo se ejecutó correctamente la última vez, ¿verdad? Y esto me da entonces esa tranquilidad. Mientras hago eso voy a empezar a correr estos flujos, ¿verdad? Mientras seguimos explicando las demás cosas. Bien, entonces aquí lo mismo que vimos hace un momento, vemos entonces las conexiones que tiene este flujo. Está conectado entonces tiene un archivo de metas que está en Tableau Server, que son las metas de ventas. E igualmente tiene unas conexiones también a otras fuentes, pero estas son, digamos, las distintas salidas que él tiene, que también las publica directamente en Tableau Server, en Tableau Online en este caso, ¿verdad? En cuanto a las tareas programadas, pues aquí tenemos las tareas programadas, las que ya están creadas ahorita. De hecho, este fue un error que me salió en la mañana, bueno, en la mañana, pero era porque de hecho, la hora que está aquí es una hora que tengo que cambiar la configuración regional del servidor para mi ambiente. Pero realmente fue porque, como él estaba buscando archivos en mi máquina estaba apagada, pues no mandó el error, ¿verdad? Pero no hay nada que temer. Ahora bien, el tema de editar la tarea, lo mismo. Puedo entonces editar las tareas, ya sea de forma individual o para para todas las distintas salidas. Tenemos acá el historial de ejecución. Esto también es sumamente
útil, sumamente bueno. Aquí vemos entonces todas las ejecuciones correctas y también las que tienen error, las que sufrieron error, en donde podemos ver aquí los distintos errores, inclusive podemos ver cuántas filas se generan a través de cada una de las salidas, ¿verdad? Ahora bien, fíjense en este caso ahorita vemos aquí inclusive que se está corriendo dos flujos ahorita, dos salidas, perdón, de un solo flujo, ¿verdad? Aquí lo tenemos. Aquí esto se está ejecutando, estos se ejecutaron de forma correcta y estos tuvieron errores, ¿verdad? Bien, con relación pues al linaje, también este es algo que vamos a ver en la otra exposición de Tableau Catalog. Ahorita no voy a entrar mucho en este caso, en este sentido, pues, pero nada más para que tengan una idea, les doy un preview de lo que sería, pues, ahorita estamos en un flujo que se llama Supertienda. Podemos saber, por ejemplo, cuáles son las fuentes de datos que tiene, cuáles son las tablas que están interviniendo y cuál es la base de datos a la que está conectada, ¿verdad? Y hacia abajo del flujo podemos ver entonces el flujo, podemos ver la fuente de datos y los propietarios, de hecho, ¿verdad? Pero vamos a dejarlo por ahora ahí. Igualmente, si le damos clic a cualquiera de las distintas columnas, nos da entonces un análisis de impacto de cada una de las columnas, que de hecho de eso, como les dije, pues vamos a hablar un poquito en profundidad después. Bien, por ahora pues vamos a ver, ahorita vemos aquí que esta salida ya se ejecutó de forma correcta a esta hora. Ah, no, la hora está correcta, 9:36. Y del día está bien. Y este está terminando de ejecutarse, ¿verdad? Al final sabemos pues que eso al final va a correr correctamente. Otra cosa más, a ver, ¿qué otra cosa más podemos ver por acá? Podemos también establecer permisos, ¿verdad? Permisos a los distintos flujos. Déjenme hacer un ejercicio nada más como prueba. Ahorita yo estoy logueado como un administrador de sitio. Voy a loguearme como un usuario, ¿verdad? Común, silvestre, ¿verdad? De negocios, para que vean, porque ya, digamos, la parte de la administración es esto que está aquí abajo, debajo de esta línea gris. Pero arriba de ella está la parte entonces que disfrutan tanto los administradores como los usuarios de negocio, ¿verdad? Entonces, en este sentido, voy a desloguearme un segundo. Voy a cerrar sesión y voy a entrar ahora como un usuario normal, ¿verdad? Que no soy administrador. Iniciamos sesión, ¿verdad? Y aquí estamos, ¿verdad? Ahora fíjense, ya no tengo la parte de la administración. Sin embargo, aquí yo tengo todas las opciones de visualización para ejecutar los flujos, ver las conexiones, las tareas programadas y todo esto, recuerden, de acuerdo a los permisos, ¿verdad? Historial de ejecución, ¿verdad? El linaje. Tengo toda la visualización, ¿verdad? Sin ser administrador, ¿verdad? Porque como les comentaba, pues esto está pensado para un usuario de negocio. Ahora bien, veamos el tema, pues, de los permisos. De hecho, fíjense, yo siendo un usuario sin tener derecho a administración, y aquí tengo entonces temas para establecer los distintos permisos para este flujo. ¿Listo? Eso solamente lo muestro con la idea y vamos a salir de acá y vamos automáticamente a loguearnos nuevamente como administradores del servidor y vamos ahora a la parte de Tableau Catalog, ¿verdad? Tableau Catalog, cuando está activado, habilita este nuevo menú, contenido externo, en donde este contenido externo, lo primero que vemos son todas las bases de datos y archivos, en donde vemos el nombre de la base de datos, vemos cuántos libros están conectados a ella, cuántas fuentes de datos tiene, cuál es el servidor o la ruta de cada una de esas bases de datos, el tipo de conexión que podemos inclusive ordenarla. Ahorita vemos acá Excel, ¿verdad? Si le doy otro clic, se ordena entonces por servidor, en este caso, servidor de base de datos y los distintos contactos, ¿verdad? Asimismo, como podemos ver las distintas bases de datos, podemos ver también las tablas, ¿verdad? En este caso tenemos el nombre de las distintas tablas, ¿verdad? Tenemos libros de trabajo, fuentes de datos, nombre de la base de datos a la que pertenecen dichas tablas, las columnas y el contacto también, ¿verdad? Entonces, y algunos warning o información que nos advierte sobre algo que puede estar pasando con alguna de las tablas o certificaciones que podemos tener también acerca de las distintas tablas, ¿verdad? En este caso está certificada y validado la certificación por el DBA, ¿verdad? Entonces, vamos a ver un segundito lo que serían las distintas bases de datos. Vamos a entrar en este caso a una de ellas.
etcétera.com. Entramos aquí, que de hecho, déjenme un segundito, echo para atrás nuevamente. Esto es una base de datos que está en SQL Server, ¿verdad? Vamos a conectarnos nuevamente, ahora sí. Y de esta base de datos hay distintas fuentes, como vemos acá, ¿verdad? Si vemos aquí, entonces todas estas fuentes pertenecen a esa base de datos. En esta base de datos, aquí tenemos información, descripción de la base de datos de SQL Server, que contiene las tablas utilizadas en todos nuestros proyectos y modelos. Creo que hay un micrófono abierto por allí. E igualmente información, el tipo de conexión y todo lo demás. Vemos que esta base de datos está certificada, ¿verdad? Y que nos dan warning diciendo que son datos confidenciales. En este sentido, también vemos las distintas tablas y vemos alguna información. Por ejemplo, si doy clic aquí, veo que esta está en mantenimiento. De hecho, no hay ningún libro ligado a ella, ¿verdad? Y dice, se está reestructurando la metadata de esta tabla en estos momentos, está vacía, ¿verdad? Vemos también el tema de las distintas certificaciones y dice, esta fue certificado por Docemon y está validado por el área de negocio correspondiente, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ver, inclusive a cada uno de los distintos contactos y información, pues, vital. Ahora bien, en este sentido, vemos acá todo también el trace, o el linaje más bien, ¿verdad? Que es la palabra correcta, en donde la base de datos, ¿cuántas tablas tiene? Tiene 20 tablas, hay 2 flujos, 14 fuentes de datos, un libro de trabajo, 11 hojas, 3 dashboards y un dueño, un propietario, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo le doy clic vamos a decir, a esta que está aquí, o feriados de Panamá, veo entonces que esto está en en un flujo, está en 2 fuentes de datos, no está en ningún libro de trabajo aún, en ninguna hoja, ¿verdad? En ningún dashboard y tiene un propietario. Si yo escojo, por ejemplo, acá el feriado de Costa Rica, pues también me da la misma información, ¿verdad? Ahora bien, otra cosa más que podemos hacer aquí, por ejemplo, digamos, me enviarle un correo electrónico al propietario para cualquier notificación pues, que queramos hacer. Enviar correo electrónico al dueño, en este caso, del responsable de esto. Y acá podemos entonces poner un asunto y escribir un mensaje X, que ahorita pues, solamente a manera pues, de ejercicio, que igualmente nos llega un correo electrónico. Como saben, pues en el servidor tenemos registrados todos los correos electrónicos. Así que no hay mayor problema con eso. Ahora bien, vámonos un segundito, vámonos por acá en el libro, un segundito a una hoja, a un libro en este caso, que está publicado, en donde vemos este libro de trabajo y podemos ver aquí, gracias también a Tableau Catalog, el detalle de los datos de este libro, ¿verdad? Si le damos un clic aquí, vamos a ver entonces, digamos, la utilización de ella, cómo se llama el libro, quién es el dueño, ¿verdad? Cuáles son las fuentes de datos, ¿verdad? Podemos ver inclusive las distintas tablas que están más abajo, ¿verdad? Y podemos ver entonces las fuentes principales y los cálculos o las columnas, no solamente los cálculos, todas las columnas que están interviniendo pues en esta fuente con la cual está creado este libro. Antes de entrar en cualquiera de estos detalles, vamos a seguir ahondando por aquí. Vamos a ver, vamos a entrar por acá. Por ejemplo, digamos, listo. Aquí vemos, por ejemplo, que estos son los datos del año, o los datos de venta del año actual, los datos de los años anteriores que están en crema, y el resto del año, y hasta aquí va lo que lleva, pues, hasta el día de hoy en ventas, con relación a los comparativos a los años anteriores. Ahora bien, yo quiero saber cómo hicieron este cálculo, cómo pudieron definir este cálculo que está acá. Entonces, yo me voy por aquí. Este es KPI de ventas. Se supone que debe ser ese cálculo. Lo voy a abrir aquí. Vamos a ver aquí. Entonces, y aquí veo, listo, no tiene ninguna descripción, pero aquí estoy viendo el cálculo. Listo, está contra la fecha de pedido, perfecto, está contra la fecha del sistema, el today, está contra el año de los datos y contra el today, el año de today, y así veo, perfecto. Listo, ya tengo mayor tranquilidad. Me queda bien, o puedo darle ver más también, ¿verdad? Si voy a ver más, entonces veo mayor detalle y miren a dónde llego de nuevo. Llego al linaje, llego al contenido externo, llego a Tableau Catalog y tengo una mayor radiografía completa
de todo el escenario completo de esa vista, ¿verdad? O de ese dashboard más bien, ¿verdad? Ahí lo vemos. Vamos a cerrar por acá. Y igualmente, la opción pues de poder enviar correo electrónico y todo lo demás a través del servidor. Pero lo importante de esto es que el usuario puede ver aquí cualquier dato al cual, digamos, quiere poder ahondar, no solamente que tenga dudas, sino que quiere cerciorarse, pues, de cada uno de los distintos objetos que tienen, pues, los datos, ¿verdad? Otra cosa más, vámonos un segundito, vamos a ver, vamos a crearnos un libro cualquiera, ¿verdad? Nuevo libro de trabajo, ¿verdad? Y en este sentido, pues lo natural, antes de Tableau Catalog, podemos conectarnos a distintas fuentes publicadas, perdón, en el servidor de Tableau, perfectamente, sin problemas, ¿verdad? Sin embargo, no solo a eso, sino también nos podemos conectar a todas las fuentes de base de datos externos y archivos, o a tablas, ¿verdad? Publicadas, ¿verdad? Y aquí veo inclusive información acerca de la validación de los datos, la certificación o algún warning que tenga alguna tabla y que deba tener cuidado de no conectarme a ella, ¿verdad? Así como también están las fuentes de datos, la base de datos, a las cuales también nos podemos conectar, ¿verdad? Siempre y cuando estén publicadas y tengamos siempre y cuando Tableau Catalog, por supuesto. Algo que creo que no les mostré, vamos a salir de aquí un segundito, es que, por ejemplo, nosotros podemos, vamos a entrar aquí, nosotros podemos aquí crearles, les mostré casi, eso sí, ciertamente los warning y las certificaciones, pero no vimos cómo se crean. Por ejemplo, aquí podemos editar la descripción, editar alguna descripción. Aquí está la descripción de la base de datos que ven aquí abajito, en gris. Base de datos de SQL Server que contiene la tabla utilizada en todos nuestros proyectos y modelos, ¿verdad? Pero también tenemos la opción de poder crear establecer los permisos también a nivel de estas fuentes externas. No voy a entrar ahí, no es necesario ahorita, pero están ahí. Podemos cambiar el contacto también, seleccionar algún contacto de los que ya tenemos, en vez de que sea José Mon, por ejemplo. O podemos eventualmente también editar alguna certificación y decir, ah, listo, estos datos están certificados. Oh, yes. ¿Listo? O podemos poner mayor información, por quién están certificados, por qué dicen que están certificados, ¿verdad? Para que el usuario esté más tranquilo, ¿verdad? Otra cosa más también, pudiéramos eventualmente crear distintas advertencias de calidad de datos, pero ya no lo voy a hacer tanto en esta fuente. Vamos a hacerlo, por ejemplo, en esta de aquí. A ver, voy a entrar aquí en sitio web, por ejemplo. Aquí veo las columnas de esa tabla, ¿verdad? Y en este caso, pues, vamos a crear una pequeña advertencia aquí de calidad. Aquí, habilitar advertencia. Y aquí tengo las distintas opciones de advertencia. Advertencia tal cual, obsoleto, datos obsoletos, en mantenimiento o datos confidenciales. Pero en este caso le voy a poner ahorita obsoleto, por ejemplo. No le voy a poner a habilitar visibilidad alta porque esto lo que provoca es que cada vez que se abre esa vista en el servidor, le va a estar desplegando un tooltip diciendo sobre eso. Solamente en caso tal de que realmente haya mucho riesgo de que las personas lo utilicen a sabiendas de que hay un tema con esa fuente, ahí sí entonces sí vale la pena activarlo. Pero ahorita quiero ponerle acá pues que los datos no están actualizados a fecha. Solamente eso. ¿Listo? Guardar. Ahí está. ¿Ah? Ahora vamos a regresar un segundito y aquí veo entonces eh, esa nota. Los datos no están actualizados a la fecha. Asimismo también podemos hacer con las distintas certificaciones. Por ejemplo, voy a entrar en esta, voy a certificar esta. Editar certificación, que no tiene ninguna en este momento. Estos datos están certificados y están certificados por el ente de la tienda. Listo. Guardar. Aquí regresamos un segundito. Y aquí voy entonces, a ver, aquí está. ¿Verdad? Aquí está certificado por José Mon, pero están certificados por el gerente de la tienda. ¿Listo? Bien, a ver, creo que con esto, creo que quedamos bastante claros, ¿verdad? Hay muchas más cosas que explicar, que hablar.
pero creo que con eso nos da un pequeño briefing de lo que tenemos y vamos entonces a abrir el compás para preguntas, respuestas o comentarios, ¿verdad? Sin olvidarnos de que si quiere mayor información acerca de esto, puede contactar a su gerente de cuentas también, ¿verdad? Listo, les agradezco y voy a entonces a dejar de compartir para dar la oportunidad pues de que quieran hacer algún comentario, alguna pregunta. ¿Listo? Cuando no hay preguntas, es que todo o quedó muy claro o no se entendió nada. Me gustaría pensar que todo quedó bien claro. Listo, Ivy, disculpa, creo que te interrumpí. No, no, está muy bien. Les agradecemos a todos, ¿verdad? Como dice José Mon, ¿verdad? Esperamos que toda esta información haya quedado muy clara y por lo menos haya pues puesto inquietudes. Si tienen alguna consulta, pues como lo mencionamos, estamos a disposición. Entonces agradecemos su amable atención. Esperamos pues que esta información también les sea de utilidad para su día a día. Oportunamente les compartiremos el enlace del video, ¿sí? Felipe está levantando la mano. Ok. Sí, buen día. Muchas gracias por la información. Está muy interesante. Una duda que me queda sobre el uso de Data Catalog es sobre si él hace el análisis basándose en las fuentes que se publican en el servidor cuando las mismas relacionan tablas o lo hace cuando las mismas usan Custom SQL Query. Sí, él guarda inclusive esa información porque él te va a guardar no solamente, digamos, pero él te va a guardar, digamos, la base de datos. Él le va a hacer entonces, él va a indexar esa base de datos y al final entonces te va a decir no solamente, en este caso no te puede señalar una tabla específica porque probablemente ese SQL personalizado tenga varios join dentro, ¿verdad? Pero sencillamente te va a dar alguna luz allí de que ahí hay un query, de que hay algún tipo de información. Igualmente te va a dar la información que necesitas por lo menos de primera mano, por lo menos información bastante general acerca de lo que está sucediendo pues, con esa fuente y cuántos están conectados a esa base de datos, cuántas fuentes se producen de esa base de datos, cuántos libros de trabajo están conectados a esas distintas fuentes, ¿verdad? Entonces ahí vas a tener por lo menos esa información. Comprendo, comprendo. Gracias, José. Sí, ¿Cómo no, Felipe, Felipe? también sirve para hacer un análisis de impacto. Por ejemplo, suponte que van a quitar un campo o van a modificar un campo o una tabla. Entonces tú puedes pararte allí en Tableau y darle clic a esa, como mostró ahorita José, a esa tabla o ese campo y él automáticamente te indica todos los dashboards y los, ¿cómo se llama? Los libros de trabajo a los que está relacionado y los usuarios que está impactando, ¿no? Entonces tú puedes tener una idea de quién estás impactando, ¿no? Si no estás tocando a nadie. ¿Ok? Eso es Eso. buenísimo. Y la verdad, cuando se está intentando desarrollar el tema de gobernanza y ver todo el tema de quién usa qué y las fuentes, es sumamente útil. Es sumamente útil. Gracias. Sí, exactamente. Y la parte, por ejemplo, que colocó también José, donde pone las advertencias o cuando hace la certificación, no sé si fijaron que al lado de los objetos, por ejemplo, cuando hace una certificación le pone como un circulito verde, ¿no? Eso va a estar visible para el resto de los usuarios, para todos los usuarios. Eso les va a permitir a ellos saber que lo que están viendo proviene de una fuente que ha sido certificada por alguien. ¿Ok? Entonces, eso también ayuda mucho porque la gente sabe que eso ya está revisado y que esos datos pues son válidos, ¿no? Igual que las advertencias de calidad, esas advertencias de calidad van a ser visibles por todos los usuarios, no importa qué tipo de usuario es, ya sea viewers, explorer o creator, todos van a poder ver esas advertencias de calidad y van a poder
saber, ¿no? Entonces ahí tú puedes poner, por ejemplo, como puso José, mira, estos datos están, o no se pudo, o no se corrió el proceso tal, se está resolviendo el asunto, fecha estimada de resolución tal. Entonces así de esa forma la gente puede tener una idea cuando está viendo los datos de que, ok, en vez de empezar a bombardearlos con correos de qué pasó, que no me cuadra, que no sé qué cosa, ya ellos tienen la información y pueden darse cuenta de que hay un problema con los datos y que se está trabajando en eso, o sea, que ya conocen de la situación y que tiene una fecha de resolución, ¿no? Por ejemplo. César, veo que tienes una pregunta. ¿Cuáles son los costos de la herramienta y si necesitan servidores adicionales? Ok, la herramienta tiene un costo y se calcula en función a la cantidad de usuarios que tienes licenciado. No importa qué tipo. Por ejemplo, suponte que tú tienes un creator, cinco viewers y 4 explorers. En total tienes 10 licencias de cualquier tipo. Entonces, se calcula el precio en función al número de licencias multiplicado por 66. Entonces, en este caso, en ese ejemplo que acabo de dar, el data management te costaría $660 por año. ¿Ok? Entonces, así más o menos se calcula. Y si agregas usuarios adicionales, tienes que incluir entonces a esos usuarios ese monto, ¿no? Porque el cálculo del data management es en función del tamaño de la instalación que tienes, ¿no? Con respecto a si se necesitan otros servidores, cuando tú instalas, si tú tienes Tableau on-premise, Tableau Server on-premise, el best practice es que, o sea, no lo necesitas, pero las mejores prácticas dicen que tengas un servidor aparte donde pongas todos los procesos o sea, creas como un clúster con 2 servidores y en ese segundo servidor amarras todos los procesos de data management. Sobre todo porque acuérdense que allí vamos a estar publicando todos los procesos de los flujos de trabajo, ¿ok? Y esos flujos de trabajo, los usuarios, tanto Explorer como los Creator, van a tener la posibilidad de dispararlos o ejecutarlos en el momento que ellos quieran, siempre y cuando obviamente tengan permiso para esos flujos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si tú lo tienes en el mismo servidor, la carga de trabajo va a estar, se va a sentir en el servidor donde están accesando los usuarios durante el día para ver los reportes. Entonces, el best practice, ellos recomiendan que se instalen 2 servidores en clúster y que todos los procesos de data management se alojen en el segundo nodo. ¿Ok? Y en el nodo principal queda todo lo que está los servers normal, que es la parte de visualización. En el caso de Tableau Online, ¿ok? Automáticamente ellos tienes que comprar algo que se llama un block, resource block, le llaman ellos, que en pocas prácticas es esto, ¿no? Es básicamente tener un bloque de procesamiento separado de tu sitio de Tableau. Ese resource block tiene un costo de $3,000 al año, ¿ok? Fijo, eso no importa cuántos usuarios tengas ni nada, eso vale 3,000 y ya, además de los $66 que pagas por usuario, ¿ok? Realmente para este tipo de herramientas no es, comparado con otras herramientas de este tipo, es bastante económico, ¿no? No sé si hay otra pregunta. Está incluido con el ambiente online en la nube. A ver, no sé, César, si me amplías esa pregunta. O sea, si nos explicas un poco más puedes abrir el micrófono si quieres. Hola, Walter. Bueno, Hola. en esencia ya me respondiste Okay. con la explicación, ¿no? Sí. El Restore Block hay que pagarlo más los $66. Exactamente. En el ambiente de la nube, en online, en Tableau Online, en el producto Tableau Online, hay que pagar el Resource Block. En el ambiente Tableau Server, no, obviamente. Tú lo puedes incluso activar en el mismo servidor, pero el best practice, lo que te recomienda Tableau es que lo hagas con 2 servidores. Uno donde tengas alojado todos los procesos de Tableau Server y en el otro nodo, entonces, alojas todos los procesos de Data Management. ¿Ok? Acuérdense que Data Management, además de correr los flujos externos también,
el catalog está constantemente revisando todas las conexiones que ustedes hacen y él está documentando todo eso dentro del usuario. Ustedes se fijaron, José les mostró que él te permite ver no solamente los modelos de datos, sino que a partir de los modelos de datos te muestra las tablas y los campos de donde viene y la base de datos de donde viene, ya sea SQL Server, Oracle o de la fuente que sea que está conectado, ¿no? Incluso un usuario creator podría crear un nuevo libro de trabajo en el mismo ambiente de server conectado a una de esas tablas sin necesidad de tener que crear una conexión a una fuente de datos externa, porque ya está la conexión creada y está documentada dentro del server, ¿no? Entonces él podía crear otro modelo con esas tablas sin tener que tú darle permiso al servidor para que del sistema core para que él cree su propio modelo. Lo podría hacer directamente en servidor, en el Tableau Server, ¿ok? Usando esa parte. Perdón. No sé si hay más. ¿Alguna otra pregunta? Sin pena. Ivy siempre regala algo a los que preguntan, pero esta vez como que no anunció nada. Por eso están callados. Listo. Ibis. Bueno, bueno, yo creo que posiblemente es porque ha quedado todo muy claro, muy, muy interesante la exposición de veras. Y gracias a Walter por las explicaciones adicionales. Así Las que, licencias, espérate que hay otra pregunta. ajá, ¿Las licencias ok. Viewer se incluyen en el licenciamiento de Tableau con Doctor? No entendí esa pregunta, Marco. Si nos las explicas mejor. Yo le puedo explicar, Walter. Ujú. No, el viewer no tiene opción, digamos, para poder ver lo que aprovechar, digamos, el tema de Tableau Catalog. No, Creo que en ese sentido creo que va la no. pregunta. Sí. ¿Qué tal, Walter? Buenos días, Sí. José, saludos. Sí, la consulta es, sé que son $66 por licencia, era lo que comentabas, Walter, ¿no? Pero no sé si está incluida la licencia Viewer, creo que está la Desktop, que ahora se llama diferente, Creator, ¿no? No sé qué licencias incluyen para hacer ese cálculo, para estar claro. Sí, todas las licencias, todas. Por ejemplo, como en el ejemplo que puse ahorita, si tienes un creator, por ejemplo, 2 Explorer y 7 Viewers, en total tienes 10 licencias. Entonces tienes que pagar $660 al año. ¿Ok? Todas las licencias las tienes que tomar en cuenta. Y ojo, no es 100% correcto lo que se dijo ahorita de los viewers. Los viewers sí utilizan el catalog en la parte de visualización de los reportes. O sea, cuando entras a un dashboard, por ejemplo, y tienes comentarios, ¿ok? Y puedes ver el detalle de los datos cómo se calculan las fórmulas y todo eso. Lo que no puede hacer un viewer es uno modificar o documentar, hacer cambios en la documentación, los comentarios, por ejemplo, o crear alertas ni nada de eso. Y tampoco puede mandar a correr los flujos de Conductor. Perdón, un Explorer sí puede correr un flujo de Explorer. No puede crear el flujo, ni lo puede publicar tampoco en Tableau Server, pero sí puede un flujo que está ahí, siempre y cuando obviamente tenga el permiso, puede mandarlo a correr a demanda. ¿Ok? Ahora, el viewer no puede hacer eso. El viewer no puede ver ni puede ver nada ni hacer eso. Pero sí, cuando él entra a un viewer, cuando entra a un dashboard y él puede ver los detalles de los datos, la calidad y toda esa cosa y va a recibir las advertencias de calidad de datos y todo eso. Excelente. Muchas gracias, Walter. Clarito. Sí, gracias, Walter. Igual. ¿Alguna otra pregunta? Listo. Ibis.
Bueno, seguimos aquí dispuestos, ¿verdad?, a responder cualquier pregunta. Mientras tanto, les podemos decir que oportunamente les compartiremos el enlace del video de este webinar para que puedan repasar la información recibida hoy, cuando así lo deseen. Del mismo modo, también les invitamos a seguir el canal de YouTube de la empresa para que allí continúen encontrando información valiosa que les pueda ayudar a lograr que los datos les apoyen en el proceso de toma de decisiones. Quedamos así a su disposición. Ustedes conocen, ¿verdad?, a nuestros consultores comerciales, ¿verdad? Pueden contactarles, como también a Walter y incluso al ingeniero Mon. Así que de esta manera nos despedimos, si no hay más preguntas, deseando que todos tengan un excelente día.